Bueno, el contexto de esta presentación tiene que ver con la planificación y el territorio. En esta relación clave entre Estado y territorio, la planificación aparece como un instrumento que permite moldear ciertas interacciones y complementar las acciones que se hacen en favor de programas de desarrollo. La planificación es un concepto que tiene que ver con, o que tiene una noción de temporalidad, que tiene que ver con una situación actual a una situación futura y cómo ese paso se va concretando. Se ha hecho una revisión teórica contrastando los diferentes enfoques que tienen este concepto, así también como el territorio. El tema de la planificación en América Latina tiene una presencia desde posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde en un momento determinado, en la década de los 60-70, los países comienzan a adoptar ciertas formas de planificación y en una primera mirada surge la idea de trabajar a nivel de territorios o a nivel de cuencas hidrográficas, etc. Esa experiencia que se ha ido adquiriendo luego fue aterrizada a nivel de gobiernos locales, con toda la época de la planificación estratégica participativa a nivel local. Y en el caso del Ecuador, a partir de la nueva constitución, ha tenido un peso relativo bastante importante con el denominado Plan Nacional para el Buen Vivir, que es un Plan Nacional de Desarrollo, pero que tiene, a diferencia de etapas anteriores, gobiernos anteriores, tiene realmente una importancia vital para marcar el desarrollo, el diseño, la formulación, implementación de las políticas públicas en el país. El territorio también es una noción bastante compleja. Tiene que ver con un espacio físico, pero también tiene que ver con una dimensión subjetiva, una dimensión simbólica, que da sentido e identidad a las personas que habitan en él. Por tanto, trabajar en el territorio no implica solamente pensar desde una dimensión espacial, sino también desde una dimensión humana, desde una dimensión cultural que tenga similitud o que tenga cercanía con el desarrollo de sus habitantes, con la forma de que las personas perciben esta relación. El Estado tiene mucho que hacer y mucho que decir en el territorio, pero también una acción del Estado que no considere las particularidades del territorio podría ser una acción contraproducente que termine más bien afectando a nivel de instituciones, a nivel de organizaciones locales, a nivel de formas de convivencia, prácticas comunitarias, etc. Las instituciones que se generan en un territorio determinado son determinantes para el éxito o no de ciertas políticas que se dan. A veces podría entrar en contradicción la forma como el Estado implementa una política pública frente a la forma como la comunidad puede gestionar esos recursos. Hay un trabajo interesante de la ex premio Nobel Elinor Ostrom, que ella analiza casos de comunidades o grupos humanos que se autogobiernan y que sobre todo autogestionan recursos de uso común o los denominados bienes comunes. Entonces, ella hace notar, por ejemplo, cómo las instituciones particulares que tienen ciertos territorios donde la gente se organiza en torno a la administración, a la gestión de estos recursos, pueden ser determinantes para el éxito o fracaso de ciertas formas institucionales o ciertas reglas institucionales, algunos de los cuales han perdurado por mucho tiempo. Y ella dice, por ejemplo, entonces, las políticas públicas deberían tratar de entender y reconocer estos sistemas y favorecerlos para que puedan seguir funcionando. Ella se opone de esta manera a la noción de Harding, que en su momento planteaba como una tragedia el hecho de existencia de comunes, en las que se asume que al no tener una propiedad ni privada ni pública era una propiedad inexistente, por tanto todo el mundo podía hacer uso de los recursos con un peligro de llegar a una sobreexplotación. La verdad es que en los territorios eso es bastante común, cuando tenemos una serie de elementos compartidos en las que a veces la falta de una gestión adecuada puede conllevar efectivamente el deterioro de esos recursos. Pero a diferencia de las miradas deterministas en donde o hay que privatizar para que cada uno se haga cargo de su espacio, de la administración de su espacio para conservar un recurso determinado, o contrario a la otra idea de que el Estado debe ser el que regule un determinado sector, Ostrom muestra que en determinados contextos, bajo ciertas normas, hay grupos humanos que pueden hacer ese ejercicio de autogobierno, autogestión de manera exitosa. Que no es que los individuos estén condenados simplemente a no cooperar y a pensar en su interés individual, lo que llevaría efectivamente a una situación negativa a nivel colectivo, sino que estos grupos pueden realmente o tienen unas formas de comportamiento mucho más complejo que el simple determinado por la elección racional y llegar a estos arreglos.
Y eso en los territorios latinoamericanos sobre todo es un tema común. En el Ecuador, por ejemplo, podríamos citar el caso de las comunas, que son formas organizativas surgidas en la década del 30, en 1937 se expide una ley que está por cumplir 80 años, en base a la cual se han ido creando organizaciones. Solo en Santa Elena, digamos, tenemos 68 comunas, hay en otras partes del país también, pero en Santa Elena tiene una particularidad porque en un territorio, digamos, pequeño para el tamaño frente a otras zonas, 3.000 y pico de kilómetros, existen estas 68 comunas que están, digamos, unidas en un bloque, digamos, que genera sinergia y que les permite tener unas formas institucionales que les ha permitido, digamos, durante mucho tiempo estar muy presentes, vigentes, a diferencia de lo que ha pasado en otras provincias vecinas. El caso de los bienes comunes que aquí existen creo que amerita también una lectura bastante interesante. La herramienta, el marco de análisis y desarrollo institucional de Ostrom podría ser un importante insumo desde el cual mirar cómo ha sido esta gestión para determinar no solamente el éxito, sino también posibles amenazas o fracasos que se hayan dado en el manejo de ciertos temas, pero también para reconocer la importancia, el potencial, la riqueza cultural acumulada por estos grupos humanos que tienen en la comuna un referente de identidad y también un medio de relacionamiento con el Estado importante que se mantiene durante el tiempo. La planificación, en este caso, como una herramienta del Estado o de la gestión pública para el desarrollo de estos territorios, debería tomar en cuenta estos elementos, tanto las características propias del territorio como las formas organizativas y los arreglos institucionales que manejan los actores locales para haber sobrevivido durante mucho tiempo con estas formas de organizaciones comunitarias. Y en base a eso, la política pública puede ser realmente un mecanismo efectivo de soporte a la gestión de los grupos humanos y no más bien una amenaza que termine por afectar o limitar el potencial que tienen las organizaciones para su autogobierno y su autogestión. En este contexto, terminamos planteando entonces que si bien el Estado tiene unas formas legítimas de acción en el territorio, tiene cierto nivel de responsabilidad sobre el manejo o la implementación de la política pública a nivel del territorio nacional, es importante tener en cuenta las particularidades de cada territorio, tanto, como se ha dicho, física, espacialmente, pero también desde el punto de vista cultural. Y eso incluye las prácticas, costumbres, normas, las instituciones, es decir, estas reglas compartidas que regulan las interacciones de los grupos humanos, a efecto de potenciarlas y a efectos también de aprender de estos sistemas que funcionan tal vez mejor a pequeña escala, pero que tienen mucho que decir para ciertas condiciones particulares. Pretender homogenizar, digamos, una política pública o la forma de implementación a nivel de todos los territorios en igualdad de condiciones probablemente es lo que ha causado ruidos a veces en la implementación de ciertas políticas que en ciertos lugares pueden tener efectos importantes, pero que en otros lugares no muestran avance. Y eso es válido para un conjunto de políticas vinculadas al sector rural, la política agropecuaria, la política de la economía popular y solidaria, etc., la política de gestión de recursos. Tienen mucho que aprender y mucho que potenciar, digamos, estas formas de organización comunitaria existentes en el país y que creo que es también una característica importante en toda Latinoamérica.